Buenas tardes, mi nombre es Jessica Torres y hoy vamos a hacer un foro sobre la lengua materna y la conexión con la diversidad cultural y lingüística. Hoy quiero crear un espacio de reflexión sobre la lengua materna, sobre su importancia y la conexión con la diversidad cultural y lingüística. El objetivo de este foro es entender cómo el idioma que aprendemos desde pequeños, es decir, nuestra lengua materna, nuestra lengua nativa, facilita la comunicación, moldea la identidad cultural, influye en nuestra forma de pensar y nos conecta con nuestra cultura y con nuestros saberes. Estudiar y comprender las lenguas maternas es de vital importancia en nuestra sociedad, porque cada lengua representa un mundo cultural único y transmite conocimientos, historia, perspectivas de vida y los ideales de cada grupo social. Cuando comprendemos su importancia, también entendemos la necesidad de valorar y respetar otras lenguas, lo que nos ayuda a construir una convivencia intercultural, inclusiva y consciente. Aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. La lingüística, por medio del estudio de las estructuras fundamentales del lenguaje humano, nos permite comprender el funcionamiento de la lengua materna a través de su estructura, es decir, de los sonidos, de las palabras, de los significados y de las reglas de cada lengua. Este análisis demuestra que el lenguaje no es natural ni improvisado, sino es un sistema organizado que afecta directamente nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestra forma de expresarnos con otras personas. El estudio del lenguaje en la teoría lingüística que nos permite comprender cómo construimos significado, cómo cada comunidad, cada lengua trata de transmitir sus pensamientos en palabras, expresarnos por medio de la boca, es muy importante. Entender el lenguaje como herramienta de comunicación social y expresión cultural. Esta parte para mí es muy importante porque es el poder transmitir por medio de una lengua, por medio de nuestro lenguaje, los diferentes lenguajes, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, para poder formarnos como cultura, como sociedad y poder transmitir todos los saberes de generación en generación. Vamos a hablar de la función metalingüística, pensar y hablar sobre la lengua. La competencia metalingüística es la capacidad de reflexionar sobre el lenguaje que usamos, sus reglas, sus usos y variaciones, creando conciencia de uso y habilidades para analizarlo. Esta autorreflexión es muy importante porque aumenta la conciencia lingüística y desarrolla el pensamiento crítico. Lo anterior permite comprender que una misma idea puede expresarse de diferentes maneras según la situación. Examinar el uso del lenguaje proporciona una comprensión más profunda de las intenciones, los significados y cómo organizamos los pensamientos y así mejorar las habilidades de expresión oral y escrita. Y es que aquí es muy importante entender que aunque hablemos una misma lengua, aunque nuestra lengua materna sea la misma, tenemos diferencias entre, a veces entre regiones, a veces entre países hablantes de la misma lengua. Entonces aquí es donde es muy bonito entender que a veces una palabra significa muchas cosas o que para mí una palabra significa algo y para una persona que vive en otra región, en otra cultura, en otro país incluso, significan otras cosas muy diferentes. Y es aquí donde es tan importante el entender de las diferencias culturales, el poder tener como conexión, el poder tener apertura a la forma en la que nos comunicamos y poder expresarla, pero también entenderla de buena manera. Vamos a hablar un poco sobre la sociolingüística, la lengua como construcción social. Desde una perspectiva sociolingüística, el lenguaje se entiende como un fenómeno social que refleja identidad grupal, desigualdades sociales y culturales, estructuras de poder, normas comunitarias. Esto demuestra que no todas las formas de hablar son iguales y que el lenguaje puede revelar desigualdades, prejuicios, incluso formas de resistencia cultural.
La sociolingüística demuestra que ninguna variedad de lengua es superior a otra. Cada lengua tiene su propio significado dentro de su comunidad. Esto promueve una visión más respetuosa de las diferentes formas de comunicación. Y es aquí donde la sociolingüística es importante en la construcción de la sociedad, de nuestras comunidades, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, incluso de países, de regiones, acá en Colombia, pues de municipios, departamentos y de país como tal. Entonces, la relación de la sociedad con la lingüística es fundamental para crear sociedades autónomas, sociedades que se valen por sí, por sus personas, por sus saberes, por sus historias, poder transmitir de generación en generación la historia de una sociedad, poder crear sociedad. Es demasiado importante la lingüística en cómo nos vemos como sociedades, como ciudadanos, incluso como sociedad, como ciudadanos también del mundo. Es muy importante esta sociolingüística en el desarrollo y en lo que somos como humanidad. Vamos a hablar sobre la multiculturalidad y diversidad lingüística. Y es que cuando hablo de la multiculturalidad, para mí es algo como muy bonito y realmente he podido entender por medio de este curso y a veces como no asumir que el que yo esté hablando, el que aprenda a hablar en mis primeros años de vida es demasiado importante en la sociedad y en mi desarrollo como persona, porque es poder expresar mis pensamientos. Pero cuando aquí vamos a hablar de esta multiculturalidad y diversidad, también podemos decir que es importante poder entender al otro, entender lo que el otro me dice, lo que el otro me transmite mm, en nuestro idioma y qué chévere poder hacerlo también en otros idiomas. Entonces, aprender idiomas desde pequeños nos ayuda a comprender la diversidad cultural, reconociendo la importancia de otras culturas, sus métodos de comunicación, apreciar el conocimiento compartido de diferentes idiomas. Aquí quiero hablar un poco sobre que vivir en comunidades culturalmente diversas sin sacrificar nuestra propia identidad hace que comprendamos la diversidad lingüística, em, y hace que entendamos que esta diferencia de lenguas no es un problema, sino que es una oportunidad para la comunicación, es una oportunidad para entender cómo se relacionan otros pueblos, el poder entender cómo expresan sus ideas, sus sentimientos, sus pensamientos, otras personas en otras partes del mundo. Eso es muy bonito porque es entender cómo somos como humanidad y cómo el lenguaje nos ha formado de diferente forma, también dependiendo de la lengua pues que hablamos. Comprender nuestra lengua materna nos hace más receptivos al aprendizaje de lenguas indígenas, también de lenguas extranjeras, y de esta forma ser agentes de diversidad lingüística transmitiendo esto en nuestro entorno y en nuestra comunidad. Vamos a hablar sobre la propuesta pedagógica. Esta propuesta pedagógica yo le he llamado palabras diversas. Y esta propuesta va dirigida a grupos de personas, digamos que en este caso lo va a orientar más a estudiantes, podría ser de primaria, de secundaria. También podríamos hablar, pero también podríamos hacer un ejercicio así en las comunidades, en una comunidad de diferentes gremios, bueno, en fin, como para diferentes, porque sí es importante entender nuestra lengua y cómo la expresamos y cómo debemos entender a otras personas. Entonces, bueno, la actividad consiste en, primero, se entregará a cada estudiante una hoja con las siguientes palabras y se pide que escriban la definición de cada una. Entonces vamos a entregarle a los estudiantes una hoja con 6 palabras y la idea es dejar un espacio para que cada estudiante escriba eh, qué significa esa palabra para cada uno, de forma pues muy didáctica. Entonces vamos a hablar de la palabra gato, copa, hoja, vela, batería y carta. Entonces el segundo paso es que los estudiantes escriban el significado de cada una y que cada una de estas palabras tiene para ellos. El tercer paso es que cada estudiante lea al resto de sus compañeros el significado que tiene para cada uno las palabras, o sea que se va a hacer una socialización y cada estudiante va a leer lo que escribió, va a leer qué significa para cada uno gato, cada uno copa, hoja, vela, batería y carta. En como cuarto punto, de forma grupal,
Se socializará las diferencias que se encuentren en la descripción de cada palabra. Entonces aquí, después de que todos los compañeros, los estudiantes, han leído la definición que para cada uno tiene esa palabra, entonces vamos a encontrar las diferencias, que para un chico gato significa una cosa, para el otro chico otra, lo mismo copa, hoja, entonces cuál es el significado y si hubo diferencias entre la definición que cada uno le dio a estas palabras. Quinto paso, se socializará de forma grupal cómo una palabra puede tener diferentes significados y cómo en diferentes culturas, así sea la misma lengua español, puede tener significados diferentes. Se explica a los estudiantes los diferentes significados de las palabras propuestas. Entonces aquí la idea es poder explicar y tener como claro que una palabra puede significar diferentes cosas. Entonces vamos a decir que gato es un animal doméstico o puede ser una herramienta para levantar un carro. Hoja es la parte de una planta o una página de un cuaderno o puede ser la lámina de un cuchillo. Copa es un vaso para beber, puede ser la parte superior de un árbol o puede ser una competición deportiva como la Copa Libertadores. Vela, la vela puede ser un objeto de cera con mecha que da luz, puede ser una acción de vigilar, hacer una vela, o sea, sí, eso es vigilar, vigilar. Tela del barco para impulsar la navegación. Esta también puede ser, es un objeto cuando nos referimos a vela en la navegación. Batería, un instrumento musical, acumulador de energía, las del celular, o un conjunto de preguntas o ejercicios. Y carta es un mensaje escrito enviado por correo. Puede ser cada una de las piezas de una baraja, también con las que se juega, baraja de póker, o un menú de un restaurante, que es una palabra que usamos mucho pues acá en mi región, en el Huila. Uno dice, ay, ¿cuál es la carta de hoy? Hace referencia al menú de un restaurante. Como sexto punto, se hace una reflexión sobre la importancia de la multiculturalidad y la diversidad mmm, lingüística. Es importante generar una discusión grupal en la que se exploren las diferencias culturales, las diferencias en la forma en que nos relacionamos con el entorno, valores y percepciones que representa cada lengua, con el objetivo de fortalecer la identidad lingüística, promover el entendimiento intercultural, promover la apreciación de otras lenguas y destacar la diversidad en la escuela. Como conclusión, este sería mi ejercicio práctico pedagógico. Como conclusión, podemos decir que las lenguas maternas son más que un simple medio de comunicación, son fundamentales para nuestra identidad y un medio para comprender la diversidad cultural. Estudiar las lenguas maternas desde una perspectiva lingüística, examinar su importancia, reconocer su dimensión social y respetarlas en entornos multiculturales puede ayudarnos a construir comunidades más respetuosas, críticas e inclusivas. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima oportunidad.